así como lo ves, con la piel doradita por fuera, jugosísimo por dentro. Es posiblemente el pavo más fácil de preparar que he hecho en mis 13 años cocinándoles pavos en mi canal de YouTube. Y mira, el secreto está en esto, es un aderezo de griego para ensalada. El vinagre te ayuda a ablandar la carne de pavo y no sabes, los sabores griegos tienen un sazón increíble. Vamos a agregar sal, mucho ajo extra, una manzana, esto es un secreto, media cabeza de ajo y chiles chipotle para traer un saborcito ahumado y mexicanizar esta receta y algo de pimienta. Vamos a colocar todo el bote, vas a ver, por eso necesitas más sazón porque este aderezo queda delicioso. Los ajos, los chiles chipotles, coloca de 3 a 5. A mí no me salió para nada picoso, pero sí trajeron ese sabor ahumadito. Y vamos a agregar pimienta, sal. Aparecieron ahí todos los ingredientes para lo que los tengas. O en recetasdecomidamexicana.com los puedes encontrar junto con otras 20 recetas para preparar pavos. Así que vamos al siguiente paso. Vamos a licuar y mira, te va a quedar como si fuera esta cremita roja. Queda cremosito, de hecho, el marinado y es una verdadera delicia. Ahora te voy a enseñar un truco. Revisa muy bien dentro de la cavidad del pavo porque ahí es donde guardan el pescuezo y también los dentros, los riñones, el hígado del pavito. Así que sácalo, a veces lo puedes encontrar por la parte de enfrente o por la parte de atrás. No lo vayas a cocinar con esto dentro porque se te hace un relajo porque algunas marcas lo ponen en bolsas de plástico. Así que ahí va el truco del marinado. Con una cuchara vas a separar la piel del pavo de la carnita. La piel del pavo nos va a servir para meter el marinado adentro como si fuera una bolsita. Además de que es la parte que tiene la grasita y ayuda a que se conjugue junto con el marinado y no sabes, se da un sabor tremendo. Además de que el color en la receta queda increíble. Así que ve separando poco a poco. Ten cuidado de tratar de no romper la piel del pavo porque es lo que hace que se vea bonito a la hora que lo sacas del horno y lo presentas en la mesa. Y ahora sí, vamos a utilizarlo como si fuera una bolsita. Coloca el marinado y ve empujando con la cuchara. Si tienes a alguien en la casa que te ayude, de que pueda parar el pavo y tú le eches desde la licuadora en la piel la mezcla, pues es mucho más fácil. Empuja hasta las piernas y hasta donde puedas. Y te voy a enseñar un truco para que tu pavo se cocine y quede súper jugoso. Esto me lo enseñó una vecina que es de República Checa. Voy a utilizar media cabeza de ajo y una manzana partida en 4. El ajo suelta gases y jugos, al igual que la manzana, lo que hace que se aderece todavía más el pavo, le ayuda a que mantenga la humedad y no sabes, le da un sabor por dentro delicioso. Así que vamos colocando esto en la cavidad del pavo y tengo recetas para relleno de pavo. A mí en especial no me gusta meterlo dentro del pavo el relleno porque se apelmaza y tarda mucho más en cocinarse. Aquí mi secreto para que se cocine esto en la mitad del tiempo. Estas son bolsas especiales creadas para el horno. Las encuentras en los supermercados. Aquí en Estados Unidos hay en todos lados y son bastante económicas. En México también hay, búscalas. Son bolsas para hornear. Puedes hacer el pavo, la pierna, lo que quieras. La ventaja, 1, se cocina en su propio jugo. 2, están excelentes para marinar porque así no tienes que tener la bandejota ocupándote todo el espacio en el refrigerador. Y 3, se cocina mucho más rápido el pavo o la pierna en estas bolsas porque se mantiene el calor adentro. Así que acelera la cocción, menos gas y más sabor. Es muy importante que conozcas cuánto pesa tu pavo porque dependiendo del peso es el tiempo que lo vas a dejar en el horno. En las bolsitas para hornear viene un folletito donde te dice, dependiendo del peso, cuánto tiempo lo vas a hornear. No te preocupes, aquí te dejo un enlace en los comentarios, en la caja de descripción, para que vayas a recetasdecomidamexicana.com y ahí tengo los tiempos exactos dependiendo del peso de cada pavo por si no encuentras bolsitas y lo vas a hacer en papel aluminio. Así que, bueno, ahí se los dejo también. El siguiente paso, bueno, esas son las alitas. Las alitas para que se vea así precioso, como lo ves en las revistas, los pavos, se tienen que doblar, dóblalos hacia abajo, hacia donde está la pechuga, van a quedarse atorados por debajo de la pechuga. Y ahora sí lo vamos a colocar dentro de la bolsa para hornear o en tu bandeja en lo que lo vayas a preparar. Después de esto lo vamos a bañar con el marinado para asegurarnos que todo agarre colorcito y mucho sabor. La ventaja de hacerlo en la bolsa, que inclusive lo puedes hacer con una bolsa normal, el marinado, la ventaja de marinar en una bolsa en el refrigerador es que le puedes estar dando vueltas y el marinado te sale muy parejo a que si lo tienes en una bandeja y luego le tienes que abrir, te ocupa la mitad del refrigerador y luego chorrearle y es una lata. Así que las bolsas estas para hornear, la verdad yo las recomiendo con los ojos cerrados. No se preocupen, no sueltan tóxicos, son especiales y diseñadas
para esto. Así que mi pavo está listo, lo vamos a dejar toda la noche en el refrigerador, le voy a estar dando vueltas cada vez que abra el refri y esto no saben el sabor tan maravilloso que agarra. Así que, bueno, next day, al día siguiente, ya estoy aquí lista con mi pavo. Parte de las instrucciones, si usan bolsita, vamos a abrirle un hoyito arriba como de unos 3 centímetros, lo suficiente para que puedas meter un basteador y puedas después estar bañando. Esto es un tip muy bueno. Si no, pues cúbranlo con papel aluminio. A mí me gusta sacarlo cada hora y mojarlo otra vez en sus propios jugos y volverlo a meter. Esto te va a ayudar a que agarre muchísimo color el pavo. Para saber que está listo, yo sí te recomiendo tener uno de estos termómetros para cocina en casa. Tiene que estar a una temperatura de 165 Fahrenheit en el área más profunda de la pechuga o en el área interna del muslo. Abrimos nuestra bolsa, levanta el aluminio. El mío no necesitó para nada que lo metiera un extra para que agarrara color dorado. Ya estaba de un color fabuloso. Pero si el tuyo, si lo hiciste en aluminio o en una pavera y no tiene tanto color, báñalo una vez más, mételo al horno por unos 10 minutitos y te va a agarrar el colorcito dorado. Si se te pegan algunas partes la bolsa o el aluminio, ve chorreando con los mismos juguitos del pavo y ve separando la piel poco a poco. Es muy importante conservar la piel porque es lo que hace que se vea precioso el pavo cuando lo sirves en la mesa. Y no tires los juguitos porque con eso puedes hacer un gravy casero maravilloso. Así que miren nomás, está esto, pero que es una verdadera delicia. Miren, suavecito, bien tierno. Vamos a probar. Ay, no. Qué rico. Amigos, aquí les tengo recetas nuevas cada jueves en las recetas de Laura y en mi blog recetasdecomidamexicana.com pueden encontrar muchísimas más opciones y una gran colección de pavos.